Y para profundizar en este tema, ¿qué le parece si hablamos con el doctor Mario Arroyo, quien es sociólogo y además consejero del Instituto Early? Así es que, pues, le agradecemos, doctor, la oportunidad de platicar con usted esta noche, sobre todo para abordar un problema tan serio como es el ciberacoso. ¿Cómo está? Hola Alejandro, muy buenas noches. Efectivamente, como escuchábamos, los datos realmente son muy preocupantes. En el Early Institute tenemos ya más de una década haciendo estudios sobre la niñez para proteger sus derechos fundamentales y hemos percibido en los últimos meses particularmente un incremento de las denuncias y de las llamadas por ciberacoso. Como bien señalaba la nota, el grupo más afectado de edad son nuestras niñas y niños y adolescentes entre los 12 y los 19 años. En el caso de las mujeres, particularmente llama la atención que tiene que ver con lo que ya escuchamos en la nota de agresiones en torno al sexo, de propuestas de envío de contenido, de fotografías o de videos. Y algo que es muy preocupante en ambos, tanto hombres como mujeres, Alejandro, es este fenómeno que se conoce en inglés como el grooming, que ¿Sí? es donde adultos se disfrazan precisamente de menores para ganar primero su confianza y posteriormente hacerles daño. Este es uno de los betas, yo diría, más preocupantes, donde creo que a veces los cuidadores no están muy atentos y por eso las sugerencias, Alejandro, es que en función de las edades tomemos medidas de prevención y que realmente las ejerzamos. Nos hemos descuidado los cuidadores en estos días, también es entendible por la crisis, por la pandemia, pero no recordemos que precisamente en este aislamiento en casa, también la violencia está viajando a través de las redes. Una de las recomendaciones que podríamos hacer es que de 0 a 6 años, ¿Sí? definitivamente los menores no deberían de tener acceso en línea a ningún tipo de dispositivo como celular, tableta, canales de televisión o incluso consolas. ¿Nos puede repetir este rango de edad? Porque es importantísimo, doctor. ¿De qué edad a qué edad? De 0 a 6 años, definitivamente no deben tener acceso a Internet. Deben de estar offline, es decir, fuera de línea, sin conexión. Ni siquiera acompañado. Ahí es sobre todo un consejo muy importante, porque vemos algunos padres que han tomado las tabletas y los celulares como una alternativa al acompañamiento. Inclusive han encontrado a estos dispositivos como una especie de niñera, lo que es durísimo, tristísimo ver. Es triste y además no es sano, no tenemos mucho tiempo de profundizar, pero es importante saber que ya existen estudios desde el punto de vista de salud mental, donde efectivamente estamos teniendo consecuencias negativas por el uso excesivo de dispositivos electrónicos. Pero regresando a las recomendaciones, Alejandro, sí, de 0 a 6 años, no Internet en lo absoluto. De 6 a 12 años, efectivamente acompañados en dos circunstancias. Una, con horarios y reglas delimitadas, pero también algo muy importante, los espacios de la casa donde se vaya a utilizar Internet deben de estar a la vista de todos. Okay. Realmente uno de los, digamos, principales causantes de que puedan agredir a nuestras niñas y niños es el aislamiento y el anonimato. Entonces la recomendación a papás, mamás y cuidadores en general es pongan los dispositivos siempre a la vista de alguien mayor que esté atento de qué están viendo, qué están escuchando y con quién están conversando. Ahora, doctor, dentro de este rango de edad hay inclusive plataformas, redes sociales que no permiten que menores de edad accedan y sean usuarios de ellas. Sin embargo, los padres permiten, se cambian o se falsifican las edades con tal de que los hijos... ¿Cuál es la gravedad de pasar por alto eso? Las consecuencias que podrían acarrear y también el otro lado. ¿Qué pasa, doctor, con estos padres que revisan las conversaciones, que se meten a las redes sociales de los hijos? ¿Es sano, es ideal la protección de esta manera o es una violación a su intimidad? Yo lo dividiría en dos partes, Alejandro. Una es efectivamente en los menores. Recordemos que una de las terceras causas son los mensajes ofensivos. Y los mensajes ofensivos se refieren básicamente al aspecto
al color de piel, a la complexión del cuerpo, y es lo que en las escuelas llamamos el famoso bullying, pues acá es cyberbullying. Entonces, efectivamente hay que estar muy atentos para acompañar y sobre todo tener la confianza y la comunicación asertiva para que nos cuenten lo que les ocurre en la escuela, pues hoy que nos cuenten lo que ocurre en las redes. En el caso de los adolescentes se nos complica un poco porque efectivamente ya tenemos un diálogo distinto con ellos. Claro. Y ahí la recomendación es hablarles realmente con la verdad. Estamos encontrando trata de personas. Cuando un menor o adolescente envía fotografías de su cuerpo, de su intimidad, estos packs que se han hecho muy conocidos en los últimos meses, doctor, que sobre todo pues han violentado la integridad y parece que marcan definitivamente a un adolescente. Son dos temas ahí. Evitar que efectivamente utilicen este tipo de información en envíen a desconocidos, porque algo importante, Alejandro, que los papás y padres deben saber es que se está usando esa información para después extorsionar a los adultos. Y recordar también que en la Ciudad de México y otros estados ya tenemos leyes de que esto es un delito. Entonces, viene la última parte, solamente 53% está denunciando el ciberacoso. La gran mayoría opta por bloquear los perfiles de los agresores y se queda, digamos, con la agresión. Eso no está mal, eso está mal porque debemos generar una cultura de seguridad, pero también todo contra la impunidad. Este fenómeno de violencia en las redes llegó para quedarse, y algo que es bien importante es que de 100 millones de usuarios de Internet en México, Alejandro, 22 millones son niñas, niños y adolescentes. Que son los que están en riesgo, en mayor riesgo. Tenemos realmente una gran población, y hablando en términos de ciberseguridad, cuando tú amplias el perímetro, hoy 7 de cada 10 mexicanos tienen acceso a Internet. Entonces esto significa que se nos va a venir una crisis realmente mayúscula. Las recomendaciones a papás, mamás y cuidadores, así como tenemos medidas de protección y prevención en el mundo físico y no los dejaríamos solos en la calle, en el parque o en el centro comercial, pues de la misma manera tenemos que acompañarlos y explicarles a los adolescentes que no les queremos quitar el acceso a Internet, sino ayudarles a navegar de forma segura. Pues, doctor.